en honor al doctor Carlos Holguín Palacios. Y en este homenaje y recordatorio a nuestro profesor, el doctor Carlos Holguín Palacios, bueno, tendremos en esta ocasión la presencia de Karen Jocelyn Hernández Reyes. Y permítanme hacer una breve semblanza de su vida académica. El tema que nos va a presentar Karen Jocelyn será aportación científica de la academia dentro del sistema legal ambiental. Karen Jocelyn Hernández Reyes es consultora legal ambiental en consultoría jurídica Hernández y Hernández, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, actualmente presidenta del Centro de Investigación y Divulgación Ergonómica, cursante del Diplomado sobre Protección de la Naturaleza, Cambio Climático y Derechos Humanos. Ha realizado estudios en legislación ambiental, política pública ambiental, municipal, programa de promotoría ambiental, educación ambiental y centros ciudadanos para la sustentabilidad, evaluaciones de impacto ambiental, residuos de manejo especial y peligrosos, así como en supervisión ambiental de manejo integral de residuos. Es abogada impulsora y cabildeo político de la reforma de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial para el Estado de Veracruz. Erradicación de popotes y bolsas de plástico de un solo uso a través de la ONG ambiental Fundación Chalchi. Participante activa en jornadas de participación ciudadana ambiental. Intervención en el análisis del Reglamento de Ecología y Control Animal Boca del Río 2018 y secretaria técnica de la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, Administración 2018-2021. Es consultora legal ambiental en materia de estudios de impacto ambiental y cambio de uso del suelo para empresas mineras, cumplimiento de autorizaciones ambientales y gestoría, así como funcionario gubernamental en materia ambiental e instructora de normatividad ambiental y matrices legales de política empresarial ambiental interna. Ponente en el Congreso Internacional Ambiental Ríos Libres, Ríos Vivos. Ponente en ferias municipales sobre la injerencia de personal técnico adecuado en puestos administrativos ambientales. Diplomada en Literatura Contemporánea Europea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y en Literatura en Lenguas Mexicanas e Indígenas. Literatura por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Y promotora y mediadora de salas de lectura dentro del Sistema Nacional de Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Para nosotros es un honor tener en el seno de estos seminarios académicos a la maestra Karen Jocelyn Hernández Reyes, presentando el tema de aportación científica de la academia dentro del sistema legal ambiental. Voy a permitir abrir la presentación de la maestra Karen para que inicie su plática conferencia. Maestra Karen, si quisiera agregar algo a su presentación, sírvase a hacerlo. Y le doy las gracias y la bienvenida aquí al Campus Veracruz, Colegio Postgraduados, a estos seminarios académicos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, les queremos agradecer a nombre también de mi compañera y socia Marina Hernández, con quien colaboro en la consultoría Hernández y Hernández, por la oportunidad de participar dentro de estos seminarios y generar un poco dentro de estos seminarios de divulgación, para generar un poco de lo que nosotros sabemos y que haya un poco más de conciencia sobre la importancia de la aportación científica dentro de los sistemas legales ambientales, tanto internacionales como nacionales. Para nosotras es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como les comentaba como les comentábamos, les voy a hablar sobre la aportación científica de la academia dentro del sistema legal ambiental. Y quiero comenzar con aspectos generalizados de lo que es la legislación ambiental para a continuación o posteriormente tratar lo que es la aportación científica. La siguiente, por favor. Y bueno, derecho ambiental o legislación ambiental son derechos prácticamente nuevos como tal. Se habla de una jerarquía de derechos humanos. Ambiental está dentro del tercero o de la cuarta generación. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre han existido los derechos de la naturaleza. Aquí en México son relativamente nuevos porque se retoman a partir de los 90. Entonces, ha habido un constante avance que necesita darle continuidad o empujo para poder abarcar todos los aspectos generales de lo que es el ambiental y los aspectos ambientales.
Y bueno, ¿qué es derecho ambiental y la legislación ambiental? Son complejos conjuntos de tratados, convenios, estatutos, leyes y reglamentos de manera muy amplia, internacionales como nacionales, que van a tomar en cuenta la interacción de la humanidad o de los componentes biofísicos en el medio ambiente natural con el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural como la humanidad misma. En el caso de México, bueno, pues es sabido que contamos con una riqueza natural inmensa en cuanto a biodiversidad y ecosistemas como animales, floras, maderas, arrecifes, entre otros, que son mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que es el derecho ambiental y la legislación ambiental, implementar leyes o normatividades fundamentadas en el derecho internacional para hacer una sinergia entre ambos campos y poder generar leyes que puedan perpetuar la evolución o la conservación de los ecosistemas. La que sigue, por favor. ¿Dónde tenemos nosotros el tema ambiental en la Constitución? Bueno, en el artículo 4 constitucional, párrafo 4, nos establece el derecho al medio ambiente sano de una manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, todas las personas que estén dentro del territorio mexicano, dentro del Estado mexicano, tienen derecho a un medio ambiente sano. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una armonía entre todos los conceptos, entre todas las vinculaciones que tienen o que comprende un medio ambiente para que pueda haber un desarrollo óptimo del ser humano. ¿En la que sigue, por favor? ¿La que sigue? No me cambia la diapositiva. Ya se fue muy adelante, es más atrás. Ok, bueno, el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política Mexicana nos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Aquí me quiero detener un poco porque en los principios del derecho ambiental no se establecía como tal este párrafo dentro de la Constitución, porque derecho a un medio ambiente sano que está enfocado al desarrollo óptimo de los seres humanos pertenecía al derecho a la salud, a salubridad pública. ¿Qué pasa a partir de los 90, a partir de los 2011, donde se les da una personalidad jurídica más fuerte al derecho al medio ambiente sano? Que, bueno, entra un desarrollo más integral o más amplio. Actualmente no nada más se contempla el bienestar de la vida humana, se contempla también los derechos de la naturaleza. Por ahí hay una jurisprudencia, son nuevos criterios del derecho al medio ambiente sano que establece el principio pro natura, que quiere decir que está por encima de la vida humana el entorno ambiental, los ecosistemas y su protección, porque si no hay una protección, no hay un equilibrio en los ecosistemas, el desarrollo de la vida humana no se puede dar. Entonces, esto es bien importante porque generalmente creemos que el medio ambiente es para que nosotros podamos enseñarnos de él o que nosotros podamos gozar de él. Y no, tenemos que cuidar, preservar y conservar para que podamos desarrollarnos como vida humana, no explotarlos o aprovecharnos de los entornos ambientales ni de los ecosistemas. Entonces, este es un avance muy importante dentro del derecho al medio ambiente. La que sigue, por favor. Aquí tengo varios conceptos de manera internacional o universal que se refieren y que les dan autonomía y una importancia jurídica al medio ambiente como un medio natural, que, bueno, entendiendo como el entorno en el que se envuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, que es lo que comentábamos. El medio ambiente es un bien jurídicamente protegido como medio natural, la naturaleza por su valor en sí misma, que es también lo que comentábamos en cuanto a la jurisprudencia que establece que es más importante conservar el medio ambiente para su desarrollo. Es decir, en materia de derechos humanos no hay jerarquías, no hay un derecho humano que tenga más importancia que el otro, todos están relacionados. Lo que sí existe es derechos humanos más amplios que otros. Como tal, el derecho al medio ambiente sano es muy amplio, es uno de los derechos más amplios porque, repito,
sin una conservación, sin un equilibrio, no se puede desarrollar todo lo que conocemos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que el derecho humano a un medio ambiente sano debe protegerse y garantizarse en varias dimensiones: individual, colectiva, intra e intergeneracional, como un derecho autónomo y como un derecho esencial para que pueda realizarse otros derechos fundamentales como el acceso a los niveles más altos posibles de salud. Esto, bueno, se retoma con lo que acabo de comentar. ¿Y a qué se refiere la Corte de Justicia de la Nación? Con un derecho individual, colectivo e intrageneracional. Cuando hablamos de derechos individual, nos referimos a nosotros como personas, dentro de nuestra esfera legal que tenemos de protección o de acceso a los derechos humanos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un derecho humano colectivo? Que bueno, derecho al medio ambiente sano es un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque nos pertenece a todos, porque todos tenemos esta injerencia dentro del goce de los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas. ¿Qué quiere decir? En materia legal, yo puedo tener una acción legal o jurídica porque me están permeando de manera personal, me están agrediendo de manera personal o me están vulnerando en cuanto a mi derecho. En materia de derechos humanos, no me van a dañar nada más a mí, van a dañar a toda una colectividad, todo un municipio, toda una comunidad, porque son derechos, porque el medio ambiente, cuando hay un daño o hay un impacto negativo, se genera un daño o un ecocidio que no solamente va a vulnerar a una sola persona, sino nos va a vulnerar a todos. Esta jurisprudencia o este criterio añadido por la Suprema Corte es muy valioso porque es de suma injerencia dentro de las denuncias ambientales o dentro de los amparos ambientales. ¿Qué pasa? Que yo me amparo y la autoridad me dice, bueno, es que a ti como tal, como persona individual, no te está perjudicando. Bueno, a mí no, pero sí a mi comunidad y a mi colectivo. Y como de hecho al medio ambiente sano es un derecho colectivo, todos tenemos la facultad de promover para el alcance de este derecho. La que sigue, por favor. El derecho a un medio ambiente sano tiene además una dimensión colectiva intergeneracional y otra individual, que también es lo que comentábamos. ¿Por qué intergeneracional? Porque la preservación y conservación en carácter jurídico es que las personas que estamos en estos momentos habitando los ecosistemas podamos gozar de ellos. Intergeneracional es que la conservación se va a dar en vías para que las próximas generaciones también puedan disfrutar de esos entornos ambientales. ¿Por qué individual? Porque las acciones, políticas públicas y leyes que están vigentes ahora tienen que preservar estos ecosistemas para que los próximos también los gocen. ¿Y cómo lo vas a preservar de manera individual? Bueno, a través de la participación ciudadana. Dentro de las actividades que como ciudadanos también tenemos derechos y obligaciones de ejercer para proteger un medio ambiente sano. El derecho humano al medio ambiente como derecho autónomo. La importancia de la protección de este derecho humano ha generado una evolución hacia el reconocimiento de la naturaleza como un valor tutelable en sí mismo, que es lo que también comentaba yo, la jurisprudencia que establece el derecho, el principio pro natura, que en carácter también de litigios ambientales se va a optar por la mejor opción para preservar los ecosistemas. Siempre va a ser a favor de los ecosistemas. Y bueno, en respecto al derecho internacional, la Corte Interamericana y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron tanto una opinión consultiva como una declaratoria importantísima para todos los litigios, para la legislación ambiental mexicana como tal, en la que se le da al medio ambiente una figura jurídica, un derecho en sí mismo, y que dentro de estas declaratorias le hacen llamado a los estados para que puedan generar políticas públicas, legislaciones ambientales que protejan realmente el medio ambiente, que no solamente lo vean como un derecho adherible o un derecho que secundario, pese a que está declarado como un derecho humano para su protección. Entonces, ¿qué pasa con las declaratorias o qué pasa con la Corte Interamericana? Que lo que tienen que hacer el Estado mexicano es implementar esos principios, esos objetivos que establece el Sistema de Protección Universal Internacional dentro de la legislación mexicana. La que sigue, por favor.
Aquí, por ejemplo, en bloque constitucional y cadena normativa es más o menos para que tengamos una idea cómo funciona el sistema legal. Derecho al medio ambiente sano proviene del derecho internacional. ¿Por qué? Porque son derechos que no solamente si yo impacto a un ecosistema, el impacto se va a quedar dentro de nuestro país, sino que va a trascender o puede llegar a perjudicar otros países. Y eso es uno de los principios que guarda el derecho ambiental, la intercomunicación de protección para con otros países. ¿Qué pasa con el bloque constitucional, como lo conocemos los abogados? Eh, comprende todo el derecho internacional ambiental, relatorías, sistemas internacionales de protección, la Corte Interamericana, todas las legislaciones o tratados, más que nada tratados internacionales a nivel internacional, en los que México participa y en los que, a los que se ha adherido y ratificado, forman parte del bloque constitucional, jurisprudencias. Todo el derecho internacional pertenece al bloque constitucional. ¿Cuál es la cadena normativa? Es el derecho interno ambiental. ¿Qué es lo que hace los estados para hacer sinergia con el bloque constitucional o con el derecho internacional? Bueno, yo México me adhiero a cierto tratado internacional, lo ratifico y entonces voy a unificar los criterios de derecho internacional con los de derecho mexicano. ¿Para qué? Para que haya una sinergia. Aquí en esta parte ninguno pesa más que el otro. Se tienen que intercomunicar para estar en adecuada política pública, en adecuada política ambiental internacional y en adecuada política ambiental interna. Entonces, legislaciones federales, leyes, constituciones, reglamentos, todo lo que sea la cadena normativa interna, son el derecho interno ambiental. ¿Por qué comento esto? Porque generalmente nos regimos la mayoría en lo que es derecho ambiental con los tratados y principios internacionales. Dentro de derecho ambiental hay una gran cantidad de alrededor 12 o 13 principios para los que se tienen que crear políticas públicas que se tienen que seguir para preservar y que están reconocidos por el Estado mexicano. A partir de ellos es que se ha creado la legislación interna. La que sigue, por favor. ¿Por qué surge el derecho al medio ambiente o la legislación ambiental? Bueno, porque se detecta que hay un dominio sobre la naturaleza, insuficiencia en la ciudadanía para regular problemas ambientales. De aquí, de este punto, surgen las políticas públicas, porque bueno, es cuando un ente social no puede resolver ciertas circunstancias por organización propia. Y bueno, también se crea, o bueno, se genera la poca conciencia ambiental, de donde surge la educación ambiental, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de las legislaciones ambientales? Bueno, prevenir y evitar la contaminación, disponer de normatividad ambiental pertinente y adecuada para conservar y preservar los ecosistemas, tomar las decisiones apropiadas para lidiar de la mejor forma posible con la contaminación que ya esté presente en numerosos ecosistemas o con los daños ya causados por actividad industrial. Debatir también en torno a la postura más adecuada que en la materia deben tener los estados aquí entiéndase como países, para orquestar el desarrollo mundial de manera sostenible y ecológica, que es lo que va a hacer el Estado dentro de las relatorías internacionales o dentro de las reuniones internacionales con otros países de donde proviene el derecho internacional para discutir cuál va a ser la postura más adecuada de ellos para la conservación y preservación de los ecosistemas. La que sigue. No veo. ¿Cómo se integra una normatividad, o mejor dicho, una ley ambiental? Estos son los factores fundamentales que se consideran para realizar una nueva legislación o una reforma. Son 4 factores principales: el histórico, político, económico y social. Históricos porque se tiene que considerar todo el historial de impactos negativos de la demarcación territorial en la que se va a hacer la legislación. Hay que recordar que las legislaciones o el sistema se divide en federal, estatal y municipal. Entonces, el histórico justamente refiere a eso, a
considerar todos los antecedentes de degradaciones o de impactos negativos ambientales que se generan dentro de ese territorio. Políticos, bueno, porque surgen estos de las políticas internacionales ambientales, de la política nacional ambiental, de la política estatal y municipal ambiental, que es con lo que se va a fundamentar nuestro argumento para crear una nueva legislación o para una reforma. Económicos, ¿por qué? Porque necesitamos de incentivos económicos para que se puedan activar todas estas leyes ambientales que ya tenemos. Si no, se quedarían en derecho escrito nada más. Tiene que haber incentivos económicos. Y sociales, ¿por qué? Porque se tiene que considerar el factor social y cultural de la comunidad establecida en donde se va a reformar una ley o se va a dar divulgación a esta ley. ¿Para qué? Para que las nuevas sociedades para que las sociedades se vayan adaptando a estas nuevas regulaciones o a estas nuevas leyes. Del otro lado de la lámina tenemos, bueno, antecedentes de factor en impacto ambiental sobre los antecedentes que deben de conservar y prever las leyes, daños al suelo, agua, atmósfera, recursos naturales, recursos hídricos, vegetación natural y bosques. En la partecita de arriba, que bueno, estos son los aspectos que se protegen dentro del derecho ambiental, en la parte de arriba encontramos la palabra tropicalización, que tiene que ver mucho con los primeros 4 factores importantes para que constituyen una norma o una ley. Porque en materia ambiental, las leyes federales nos van a servir como una guía, son estatutos federales a seguir, pero cuando hablamos de implementar una ley o una reforma estatal o municipal, se tienen que considerar los factores en cuanto a la flora y fauna de ese territorio. No podemos crear una ley estatal igual aquí en el sur que una ley en el norte, porque no son las mismas especies, no son los mismos requerimientos, no son las mismas degradaciones que ya existen dentro de los territorios. Entonces, de eso hablamos de la tropicalización. Por ejemplo, en el norte se dan mucho las especies cactáceas y puede ser que en algunas partes del sur no haya tantas, entonces se le va a dar un énfasis más a las especies que aquí, por ejemplo, en Veracruz o los ecosistemas como los manglares existen para normarlos, regularlos y protegerlos, que en el norte se van a generalizar otros tipos de aspectos, se van a normar otro tipo de ecosistemas para su protección. Entonces, a eso nos referimos con tropicalización. También pasa con los reglamentos municipales o las políticas públicas ambientales municipales que se deben de tropicalizar de acuerdo a los ecosistemas que se generen o que están establecidos dentro de los municipios. Y bueno, en medio de estas dos partes, que la dejé al último porque me parece dentro del tema ambiental la más importante o las más importantes, se encuentra la academia y la ciencia. Porque cuando se hace una reforma, cuando se implementa una ley en materia ambiental, existen 2 equipos dentro de este procedimiento. Está el equipo técnico, académico y está el equipo legal. En materia ambiental es una actividad muy multidisciplinaria porque nosotros como abogados no podemos trabajar sin la aportación académica o científica, porque no tendríamos cómo fundamentar un proyecto. Nosotros como abogados no podemos llegar a decir, fíjate que aquí veo el agua verde y creo que hay que implementar una norma para que ya no se vea tan verde. No, yo tengo que fundamentar todo lo que me establece la academia, todo lo que me indique la ciencia en cuanto a procesos de investigación o procesos comprobados para yo poder decirle al legislador, para yo poder modificar una ley, que lo que yo estoy argumentando tiene bases científicas y académicas. Y que el resultado de lo que tú quieres implementar dentro de la ley va a cumplir con los principios en materia ambiental internacionales y municipales. Si yo voy como abogado y digo, bueno, no estoy fundamentando mi criterio ni en la academia ni en la ciencia, me van a decir, oye, entonces, ¿cómo quieres implementar una ley si no estás cumpliendo con la intergeneracionalidad, con la progresividad y con la protección o el impacto que va a generar esta ley en los sistemas en el sistema ecosistémico y en los sistemas sociales? Entonces, lo dejé al final como para hacer
este hincapié en cuanto a la importancia de la academia y la ciencia en la legislación ambiental. La que sigue, por favor. Dentro del derecho ambiental existen, les decía yo en un principio, muchísimos principios, bueno, son 12 o 13 principios que se deben de seguir para cumplir con la normatividad y legislación ambiental, pero dos de los más importantes es el principio preventivo y precautorio. ¿Cuáles son estos principios preventivos? El principio preventivo, ¿o a qué se refiere el principio preventivo? Bueno, es prevenir, todas las legislaciones y normatividades deberán prevenir daños dentro de su propia jurisdicción. Al comienzo del proceso es que se debe de aplicar el principio preventivo porque es de prevención de impactos negativos. Y bueno, el principio preventivo tiene que generar instrumentos de prevención y decisión. Es muy diferente al principio precautorio. Dentro del factor preventivo encontramos muchos instrumentos de política ambiental, como los estudios de impacto ambiental, los manifiestos y todos los estudios que realizamos previo al desarrollo de cualquier proyecto, porque ahí tenemos que revisar qué es lo que se va a impactar, qué es lo que se va a hacer y cuáles son las tecnologías que se van a utilizar que generen menos impacto a los ecosistemas y que ese impacto no vaya a generar un ecocidio o una catástrofe ambiental. El precautorio, por su parte, salvaguarda el medio ambiente, medidas necesarias para prevenir riesgos ambientales, incluso si no existe certeza científica sobre la configuración del daño ambiental. Es un principio que opera bajo la incertidumbre de la peligrosidad conocida o el impacto del daño desconocido. ¿Qué es un principio precautorio? Bueno, yo autoridad estoy detectando que estás generando como empresa contaminación que supera los límites permisibles. Si yo ahorita no aplico una medida de restricción o una clausura temporal o permanente de esta maquinaria que tú estás ocupando, entonces yo puedo generar un posible ecocidio o una excesiva contaminación del entorno ambiental. ¿Por qué es precautorio? Porque yo, autoridad, no me voy a esperar a tener, no me voy a esperar a tener la certeza científica o los datos científicos que yo necesitaría para aplicarte este principio. Pero bajo la incertidumbre lo voy a aplicar porque ya hay una peligrosidad conocida o ya hay un impacto del daño conocido previamente porque ya se analizó de manera científica anterior. Para ambos principios es importante la injerencia de la academia de la ciencia para comprobar que tanto puede haber un daño de manera preventiva o de manera precautoria. Ya se comprobó anteriormente que sí va a generar, pero ahorita lo que urge es suspender el posible ecocidio. Esas son las dos diferencias entre el preventivo y el precautorio. ¿Cómo en la que sigue? Y bueno, dentro de estos principios operan la evaluación de impacto ambiental, programas de monitoreo ambiental, análisis de riesgo, programas de recuperación ambiental, medidas de emergencia, de comunicación, ordenamiento territorial y participación pública en audiencias públicas. Estos son los instrumentos en materia ambiental preventivos y precautorios que establece la política tanto internacional como nacional en materia ambiental. ¿La que sigue? Y bueno, ¿en dónde participa o cuál es nuestra parte medular de la ciencia aquí? Bueno, el sustento académico y científico de los instrumentos de política ambiental que tenemos. Dentro de un estudio de impacto ambiental o de una MIA, hay varios factores que la ley te solicita que cumplas para presentar este trámite. Está la parte de los antecedentes de la degradación ambiental del ecosistema donde se está haciendo el estudio de impacto ambiental. Está la matriz jurídica que va a fundamentar todos estos daños y acciones, medidas de mitigación que van a realizar. Pero bueno, la ciencia como tal, los estudios científicos son la parte medular de estos instrumentos de política ambiental. ¿Por qué? Porque se deben de cumplir o dónde entran los estudios que realizan dentro de la tipología e identificación del impacto ambiental. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y cómo va a impactar?
también tienen que implementar dentro del estudio la variación de la calidad ambiental ecosistema, la intensidad de grado o destrucción que va a generar ese impacto ambiental, la persistencia del impacto ambiental, es decir, de si va a ser de modo continuo y todo, cuál va a ser su alcance, su capacidad de recuperación de este ecosistema en el que se va a impactar, la relación causa y efecto, medidas de remediación y la metodología aplicable para que este ecosistema pueda o bien recuperarse o bien aplicar una medida de remediación y no genere un impacto mayor del que debería de generarse. Estos aspectos que deben contener cualquier instrumento de política ambiental son los que provee la academia y la ciencia, el equipo técnico. Nosotros, o sea, ustedes son los especialistas en decirnos, a ver, este tipo de impacto tiene este tipo de individuos de flora y fauna, aquí este tipo de suelo, qué es lo que va a pasar si se impacta, ya tiene tal degradación, si se impacta en 10, 20 años va a suceder esta parte y los ecosistemas aledaños también se van a ver afectados. Entonces, todo esto se sustenta con el apoyo y los procedimientos técnicos y académicos. Ustedes son el equipo técnico. Ustedes nos van a decir a nosotros qué vamos a hacer, qué va a suceder, qué medidas tomar, porque son el equipo especialista, son los científicos, son la academia, son quienes han estudiado estos ecosistemas y tienen toda la marcha encima para poder a nosotros prevenirnos y indicarnos, bueno, si puedes continuar o no puedes continuar. ¿Cuál es la chamba de nosotros los abogados en materia ambiental? Bueno, darle una técnica jurídica a todo lo que ustedes me están comentando o me están diciendo que va a suceder y pasarlo al texto jurídico, que es el ámbito de la matriz legal que existe dentro de todos los instrumentos. ¿Por qué hablo de técnica jurídica y de texto jurídico? Porque la semántica diaria que nosotros usamos en el día al día con el que nos comunicamos socialmente no es la misma que se usa dentro de la técnica jurídica y el texto jurídico. Aprovechamiento, sustentabilidad, sostenibilidad y explotación en materia legal no es lo mismo o no significa lo mismo que nosotros conocemos en el día al día. Esa es nuestra chamba. Armar toda la parte técnica, la parte técnica, científica y académica en textos jurídicos, fundamentarlos con los argumentos, darles un argumento jurídico y fundamentarlos con el derecho internacional y nacional. Por eso es que yo les comentaba que nosotros no podemos trabajar sin ustedes. Un ejemplo, cuando yo estaba de secretaria técnica en la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, que generábamos denuncias, mi jefe era biólogo. Entonces, cuando nosotros trabajábamos, nos sentábamos juntos y yo le decía, a ver, explícame la degradación del ecosistema, por qué se ve el agua verde, qué tipo de materia hay, qué es lo que puede llegar a pasar, y ya yo le doy una formalidad jurídica, porque todas las denuncias, todos los proyectos legislativos te piden una técnica jurídica para poder sustentarlos y argumentarlos por escrito. Entonces, si yo no tengo esa carnita, si yo no tengo la parte medular de un texto jurídico, que es la que ustedes me van a proporcionar en materia ambiental, mi denuncia o lo que yo quiera promover no va a proceder porque no está argumentado, no está establecido y no está comprobado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el plan de desarrollo, programa de desarrollo, ordenamiento ecológico, plan municipal y la política hídrica. Estas son herramientas de gestión social dentro del sistema administrativo, dentro del sistema gubernamental. ¿Qué pasa con esos proyectos que, bueno, derivamos de los estudios, de los instrumentos de política como los estudios de impacto ambiental? Es bastante complicado en algún proyecto de algún desarrollador poder tener al alcance todas las implementaciones e investigaciones científicas que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo, el programa de desarrollo, el ordenamiento ecológico, plan municipal y la política hídrica, llámese federal, estatal o municipal, muchas veces no se actualizan
de manera constante. ¿Qué pasa al no actualizarse? Que cuando presentan un estudio de impacto ambiental o hacen la solicitud de un impacto ambiental y se los autorizan, hay muchos proyectos que no se consideran para esa autorización porque no están incluidos dentro del plan de desarrollo, tanto federales, estatales y municipales. ¿Qué pasa con esto? Que si tú autorizas un proyecto de esta magnitud o de esta índole, no estás considerando proyectos de investigación que tienen un alcance social y científico. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy básico, ¿no? El plan de desarrollo estatal en Veracruz no está actualizado. No contiene el plan como tal muchos estudios de investigación científica que ustedes están haciendo. Autorizan un proyecto de desarrollo en la zona de donde está la técnico pesquera Pasos a San José Novillero, y entonces empiezan las descargas de agua y nos dice una escuela técnica que está ahí enseguida. ¿Sabes qué? A nosotros no nos consideraron los proyectos que tenemos de reinserción de Chucumite, va a haber un goteo de agua por el tipo de planta que están ellos implementando, que no tiene la tecnología establecida por las normas oficiales mexicanas, y el goteo va a alterar el pH del agua y esta parte de la cuenca es fundamental para que el Chucumite eclosione. Nosotros argumentamos esa parte, la autoridad no tenía conocimiento y además añadimos que no era nada más únicamente el impacto al proyecto científico que tenían, sino que era el impacto social de las comunidades aledañas que se dedican a la pesca. Entonces se van a empezar a generar cinturones de migración sociales por no tener considerados estos estudios de investigación dentro de los planes, programas, ordenamientos ecológicos y planes municipales de la política hídrica. Esto es lo que pasa cuando no hay una correcta injerencia o no se les da la correcta injerencia al sector científico o académico para la actualización de los planes de desarrollo, porque no es la misma situación ecosistema de un ecosistema hace 10 años que la de ahorita. Entonces, se sigue generando una degradación y que generalmente, pues, estos factores no se actualizan por desconocimiento o poca voluntad política. Entonces, nosotros lo que tuvimos que andar haciendo es, de manera económica, buscar a todos los investigadores para que ellos nos pudieran ayudar a sustentar con sus proyectos de investigación el argumento jurídico y legal para que pudieran, para que se le informara o se le invitara al desarrollador a que buscara nuevas opciones para el desagüe de sus aguas negras y sucias. La que sigue, por favor. Tenemos actualmente la jurisprudencia tanto nacional como internacional en litigios ambientales y en cualquier acción legal ambiental, en cualquier reforma de ley, nos permite o nos da un campo muy grande para poder sustentar estos argumentos con los centros internacionales, nacionales y municipales de ciencia ambiental y cambio climático. Nosotros fundamentamos con los reportes que ustedes hacen, con todos los proyectos de investigación que están generando o que ya llegaron o concluyeron y ya están en la parte operativa, y observatorios también que ustedes como científicos van alimentando. Actualmente de las nuevas leyes ambientales más nuevas, pero que ya tiene más o menos unos 3, 4 años, es la de cambio climático, que tiene su propio observatorio de alimentación, sobre todo en contaminación atmosférica. Todos esos valores que va agregando la comunidad científica a nosotros nos sirve para alimentar nuestros criterios, nuestros argumentos y que todos esos proyectos realizados también funcionen o sirvan como una toma de estadísticas dentro de los factores históricos y políticos y sociales para sustentar una ley ambiental. La autoridad nos permite traer a la luz todos estos reportes que ustedes hacen. Dentro de los más conocidos está, bueno, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, la Clasificación Internacional Común de Servicios de los Ecosistemas, los CISES. En este me quiero detener un montón porque para los abogados es sumamente importante. Hablábamos del derecho colectivo o de derecho ambiental colectivo. ¿Qué pasa con esto? Bueno,
yo voy a acreditar que me estás perjudicando con los servicios ambientales que este ecosistema me está proveyendo a mí o a mi colectividad. Donde yo como abogado, aparte de los instrumentos estatales, municipales y federales que se tienen que revisar para acreditar o validar los servicios ambientales que me están proporcionando, justamente en la clasificación internacional común de los servicios ecosistémicos. Para mí es fundamental este centro internacional porque me da mucha capacidad de acreditar que me están generando un impacto. Entonces, ¿cómo yo sé que el ecosistema que está ahí sí me está dando un beneficio? A través de estos centros internacionales. También existe el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, las asociaciones civiles u ONG que participan dentro de las plataformas intergubernamentales y que reportan todos estos estudios científicos, los observatorios nacionales y estatales y los colegios especializados, como bueno, aquí dentro del estado de Veracruz, el de ustedes es uno de los más conocidos. La que sigue, por favor. Los consejos y comités ambientales científicos. Bueno, los consejos y comités surgen de la protección de las áreas naturales protegidas. Hay consejos y comités que no forman parte del gobierno como tal, pero es una figura que debe de estar implementada dentro de la política ambiental porque fungen como observadores y para que no los estados o los países actúen de manera arbitraria en contra de los ecosistemas. Generalmente tienen la figura de participación ciudadana, pero existen consejos y comités ambientales de carácter sociales o gubernamentales. Los consejos dentro de cada ley tienen diferentes áreas que cubrir. Una de ellas es el sector académico o científico. En algunas ocasiones hay convocatorias para pertenecer a los consejos o únicamente acercándose a las áreas especializadas gubernamentales con los que tienen ciertas relaciones de trabajo, forman parte de estos consejos municipales o consejos comités ambientales, porque cuando se va a tomar una decisión ambiental, el consejo tiene que participar para esta toma de decisión, para esta nueva ley, para esta nueva reforma. Y el sector científico o académico es el que va a levantar la mano y va a decir, bueno, yo ya tengo este tipo de estudios, este tipo de reportes, este tipo de investigaciones respecto a lo que tú quieres hacer. Entonces, este va a ser tu panorama de lo que va a suceder, de la preservación y la conservación o el impacto de cierto ecosistema. ¿Qué crees? Yo, como comité científico, como consejo científico dentro de los consejos ambientales, no estoy de acuerdo en que se realice esta acción y exponen sus motivos. Generalmente cuando tienen una injerencia tan grande el tema científico y académico dentro de estos consejos, es que cuando ellos mencionan que no es óptimo, en automático la mayoría de los miembros del consejo decimos, no es óptimo porque ya el aspecto científico y académico, quienes tienen la batuta, quienes están comprobando, quienes ya analizaron los ecosistemas, nos están diciendo que no es factible. Ellos son los que saben. Nosotros estamos argumentando desde nuestras perspectivas, pero el comité científico ya nos dijo que no es viable. Entonces, esa es la importancia de la Academia y de la Ciencia dentro de los consejos municipales, estatales y federales, porque hay en los 3 niveles. Cada municipio debe de tener su consejo, el estatal debe de tener su consejo y el federal tiene que tener su consejo. La que sigue, por favor. Y bueno, la política pública derivada de la participación científica y académica del cabildeo político es que más allá de los consejos federales en los niveles de gobiernos federales, estatales, municipales, ustedes tienen toda la facultad o tienen toda la batuta por la mano de presentarse en los ayuntamientos, de presentarse en los estados y presentarse en el nivel federal para decir, ¿sabes qué? Yo traje este proyecto de investigación que ya cumplió con su término en la academia, ahora necesito implementarlo, ahora necesito activarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el cabildo político. Hay que conocer la estructura gubernamental federal, estatal y municipal. Eso se avientan un clavado en las páginas de internet de cada entidad. Y bueno, yo tengo como un proyecto de desarrollo agroeconómico, de acuacultura. ¿A dónde voy?
a promocionar mi proyecto, a pedir el apoyo para mi proyecto, para empezar a implementarlo, hay que revisar porque de manera municipal y tienen comisiones, las regidurías, que muchas veces está la Comisión de Medio Ambiente o de Fomento Agropecuario juntas, o ponen fomento agropecuario y ambiental de manera distinta porque son alcances diferentes, aunque estén relacionados. Entonces es muy importante que ustedes hagan el cabildeo político de llegar, decir, yo quiero hacer esto, yo ya traigo estos estudios, yo tengo la capacidad y la personalidad de poder decirte que lo que te estoy exhibiendo, yo ya lo comprobé, yo ya lo trabajé. Entonces necesito que esto se vuelva una política pública, necesito que se genere o que tú me digas que hay un plan de acción para poder desarrollarlo. Entonces, ese es el cabildeo político. El cabildeo político también de la Academia o de la Ciencia es estar en el equipo técnico de una legislación. Ese es el cabildeo político. Entonces, tenemos que revisar la estructura gubernamental en los 3 niveles para que podamos saber a dónde dirigirnos y cómo llevar nuestro proyecto científico o académico al sistema legal ambiental. Sí se puede, nada más hay que hacer mesas de trabajo, ¿no? Mesas de trabajo que a lo mejor no nada más competan en Veracruz, sino en otros municipios, o hacer mesas de trabajo unificadas de varios municipios para poder llevar a cabo proyectos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se da la injerencia del sector científico y académico dentro de puestos públicos? Bueno, se aboga mucho, o uno de los obstáculos que tenemos en materia ambiental es, la falta de voluntad política en temas ambientales, y otra, el poco conocimiento que hay de la materia. Entonces, si nosotros llegamos con funcionarios o servidores públicos que no conocen la materia, es bien complicado que sí den un apoyo o podamos nosotros explicarles de manera jurídica qué es lo que está sucediendo si ese ecosistema se impacta. ¿Qué es lo que va a pasar si tú haces un proyecto de desarrollo ahí cuando ya tenemos un fundamento que nos indica que no es viable? Entonces, esas son las limitantes que nosotros tenemos como abogados. No sabemos a qué juez vamos a presentar un amparo, no sabemos ante qué autoridad o quién va a ser el responsable de recibir nuestras quejas y si tiene el conocimiento permanente o pertinente en materia ambiental. Nosotros toda esa parte medular que ustedes nos dan, la tenemos que pasar al texto jurídico, pero aparte hacerla bien digerible para que el funcionario o el servidor público nos comprenda, porque a veces ellos no miden los alcances. Entonces, ¿por qué se habla de la injerencia del sector científico y académico? Porque tienen el alcance, tienen las posibilidades, tienen las habilidades de poder decirnos, comprendo perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y si llegamos con funcionarios o políticos que no tienen ni voluntad y no tienen el conocimiento suficiente, pues es lo que sucede comúnmente, que no, pues no tenemos esa parte viable que nos da el derecho ambiental. No suceden cosas, no pasan cosas, no se conservan los principios. Entonces es un tema en el que nosotros estamos haciendo muchísima hincapié, muchísima insistencia para que se consideren dentro de puestos públicos estratégicos y de atención al público. Servidores y funcionarios públicos conozcan la materia, conozcan qué es lo que se está ahí, porque si no, tenemos la lucha muchísimo más fuerte. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al menos cuando yo he estado en la función pública, pues me ha tocado, mis jefes han sido biólogos o ingenieros con los que puedo trabajar perfectamente bien porque conocen del tema. Si no estuviéramos ahí esperando a ver quién nos explica después, ¿no? Entonces, esa es la injerencia de que ustedes como científicos académicos puedan accesar o puedan ingresar al sector gubernamental. La que sigue, por favor. Estimada, buenas tardes. Para comentarle que le quedan 7 minutos de ponencia, por favor. Sí, de hecho me parece que esta es la última. Sí, era la última. Pues les agradezco su atención.
No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta para la maestra. Para la maestra Karen Jocelyn, sobre este tema de aportación científica de la academia dentro del sistema legal ambiental. Una pregunta, maestra Karen. ¿Qué tanto los estudios de evaluación de impacto ambiental son considerados por las autoridades municipales para la toma de decisión de construir o no construir alguna infraestructura? Bueno, es que no se puede autorizar, en teoría no se puede autorizar ningún proyecto si no lleva los estudios de impacto ambiental. Hay estudios de impacto ambiental federales, estatales y municipales de acuerdo al requerimiento del proyecto y de acuerdo a las condiciones del proyecto y dónde se va a instalar. Entonces, previo a que la autoridad otorgue una autorización, un permiso y una licencia, perdón, ya tienen que contar con el estudio de impacto ambiental. Si no, no deberían de otorgarlos, porque las licencias y los permisos derivan de la autorización y las acciones que se van a generar tanto de remediación como de impacto dentro de los estudios pertinentes de la política pública, de la política ambiental, como los estudios de impacto ambiental. No se deberían de autorizar ningunos. O sea, son fundamentales para cualquier proyecto. Sí, leí el comentario, pero Fabiola Beltrán dice muchas gracias, maestra, por su ponencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano para hacer la pregunta. Y bueno, si no hubiera preguntas, agradecer al despacho Hernández y Hernández. No sé, maestra Jocelyn, si quisiera comentar un poco cuáles son las funciones de este despacho Hernández y Hernández de manera breve. Sí, bueno, nosotros somos una consultoría que operamos en Veracruz y Baja California para cualquier proyecto que se quiera realizar en materia legal, ambiental. Y también, bueno, ahorita tenemos en vista algunos cursos que son más complementarios de legislación ambiental que vamos a presentar la próxima semana si ustedes quieren saber muchos más de los aspectos. Y también tenemos en materia de defensa legal. ¿Qué es defensa legal? Bueno, cuando llega la autoridad legal ambiental a supervisarte, qué es lo que tienes que hacer, qué te van a revisar, de qué manera va a ser legal o no es legal lo que quiera hacer la autoridad. Y bueno, qué es lo que te van a supervisar, porque no todo es supervisable, ¿no? Entonces, también si llegan a trabajar en alguna empresa, como ustedes como trabajadores, tienen que estar pendientes de lo que tienen que conocer sobre su área laboral para en caso de supervisiones. O bueno, también en factores académicos está el de legislación ambiental para que ustedes puedan fundamentar todo este conocimiento y todos estos proyectos de investigación que tienen. Amparos y todo lo que sea en materia legal ambiental, pues ahí estamos. Sí, muchísimas gracias, maestra Karen. Victoria Estefanía dice muchas gracias, muy interesante. Elizabeth dice, por favor, nos puede compartir sus redes sociales para acceder a la información de su despacho, Hernández y Hernández. Y si no hubiera más comentarios, agradecer aquí a la maestra Karen Jocelyn Hernández Reyes y al despacho Hernández y Hernández por su participación en este ciclo de seminarios académicos del Colegio Posgrado 2, Campus Veracruz, por su interesante conferencia Aportación Científica de la Academia dentro del Sistema Legal Ambiental. Durante los próximos días les informaremos si es que va a haber seminario el próximo miércoles, considerando que